9 de la mañana, 33 minutos. A continuación estamos ya con nuestra próxima entrevista al abogado abogado e ingeniero, ¿verdad? Alfredo Serrano Valladares, así es, ¿no? Abogado e ingeniero Alfredo, ¿verdad? Buenos días. Hola Alcides, buenos días, un saludo cordial a ustedes y obviamente a los amigos que nos ven y nos escuchan. Sí, soy abogado, soy ingeniero y también soy abogado. Mire, usted no sabía, presidente nacional del Partido Social Cristiano desde el 18 de septiembre de 2021, fue antes diputado y vicepresidente del Congreso Nacional. El partido se reunió algunos días atrás, Alfredo, y quisiéramos conocer cuáles fueron las definiciones. Primero, en lo que tiene que ver con el nuevo gobierno. Segundo, con la elección de dignatarios en la Asamblea. Y tercero, con el tema de los apagones. Pues, ¿qué decisiones han tomado ustedes, Alfredo? Buenos días. Buenos días nuevamente, Alcides. Sí, bueno, nosotros nos reunimos 4 días después de la primera vuelta en forma presencial, los 18 legisladores y la directiva nacional del partido en Guayaquil el 24 de agosto a las 11 de la mañana exacta. Ahí resolvimos, recordarás tú, de forma unánime respaldar en segunda vuelta electoral la candidatura de Daniel Noboa sin haber conversado con él. De manera que una vez que terminó la segunda vuelta electoral, nos hemos vuelto a reunir en forma telemática. Mañana lo vamos a hacer en forma presencial nuevamente en la ciudad de Guayaquil, los 18 legisladores conjuntamente con la directiva nacional. Entonces, ¿qué definimos en los últimos días? Que hemos tenido reuniones telemáticas. Lo primero, obviamente, que vamos a mantener nuestro respaldo al gobierno desde la Asamblea, reconocer que tenemos un acuerdo parlamentario con el presidente electo y que por lo tanto pues nuestros 18 votos estarán para respaldar las iniciativas legislativas que vengan desde el Ejecutivo, darle soporte político al presidente, viabilizar pues la gobernabilidad tan necesaria en estos momentos por una crisis tan dura que atraviesa el país, que ya atravesaba antes de los apagones en el tema económico, en el tema de seguridad, y ahora se suman los apagones. Propusimos ya formalmente la candidatura de Henry Kronfle a la presidencia de la Asamblea y obviamente él está al frente de los diálogos con las diferentes bancadas, logrando conseguir pues lo más importante, una agenda, logrando conseguir una ruta por el cual debería marcar la Asamblea para que incluso marque distancias con la Asamblea anterior, ¿no es cierto? Que por cierto no fue un ejemplo justamente de verdaderamente Asamblea, que ataque los problemas, que resuelva los problemas del país. En esa línea hemos avanzado. Mañana tenemos una reunión, en cambio, para ya ir definiendo, en primer lugar, un informe de todas las negociaciones de Henry e ir definiendo por las aspiraciones que tienen los legisladores, que tienen pues que ir a las comisiones especializadas de la Asamblea y por lo tanto hasta allí están los avances que hemos tenido este momento. Y en la Asamblea, ¿con quiénes van a dialogar? ¿Con todos a la vez o con unos cuantos en particular? Vea, nosotros somos de la idea que hay que dialogar con todos porque las agendas, ¿sí?, deben primar definitivamente en estos diálogos. Y por supuesto, y esa agenda necesariamente tendrá que incluir también las iniciativas del presidente. Nosotros tenemos una agenda, tenemos en trámite en la Asamblea Nacional muchos proyectos de ley, el de respaldo al sector agrícola, el del sector ganadero, de los pequeños agricultores, pequeños ganaderos, pescadores artesanales, artesanos de todo el país. Tenemos en trámite el proyecto de ley para evitar que el gobierno le siga metiendo mano a los recursos del IES y prohibir definitivamente a los gobiernos que sigan convirtiendo al IES en caja chica. Tenemos en trámite el proyecto para equiparar los sueldos de los hombres y mujeres en este país y obviamente está en trámite también el proyecto para exigir que en forma oportuna y so pena de destitución del cargo del funcionario se entreguen a tiempo los recursos económicos a los juntas parroquiales, municipios y prefecturas, porque finalmente son recursos del pueblo ecuatoriano para invertirlos en el pueblo ecuatoriano. Esas iniciativas, por ejemplo, están ya en trámite, avanzaron ya el primer debate, otras están para el segundo debate y por lo tanto se convierte en prioridad a nosotros. Las 9 de la mañana, 38 minutos, Radio Atalaya, su programa de opinión política, punto de vista. Dialogamos con el abogado e ingeniero Alfredo Serrano Valladares, presidente nacional del Partido Social Cristiano. Más preguntas con el licenciado Julio Osvaldo Ayala Serra. Adelante, Julio.
Gracias, Alcides. Alfredo, qué gusto de saludarlo. Dígame una cosa, entre las conversaciones para lograr los objetivos que te plantea el Partido Social Cristiano, ¿están conversaciones nuevamente con el correísmo? Julio, buenos días, siempre un placer saludarlo. Nosotros también tomamos una decisión y gracias por la pregunta, olvidé decirla, no vamos a hacer una alianza con el correísmo, no hemos tenido una alianza con el correísmo, haber votado en 3 ocasiones, haber coincidido en 3 ocasiones en la Asamblea, pues convirtió a Lazo y logró posicionar en un sector de la población pues la tesis de que teníamos una alianza. Fueron 3 coincidencias y obviamente nunca tuvimos alianza, tampoco la vamos a tener alianza esta vez. Si quisiéramos hacer una alianza, la haríamos y entre ellos y nosotros ya llegamos a 70 votos. Por lo tanto, no habría que seguir conversando con nadie porque ya están los 70 requeridos para armar la asamblea. Y no es así. Nosotros obviamente estamos hablando con todos los sectores y ojalá, sería utópico, pero ojalá sería excelente o perfecto, lo cual casi no existe, armar una mayoría de 137 en la asamblea por el bien del país, más aún en estos momentos tan difíciles que estamos atravesando. Hace un momento también me hacía una pregunta en el tema eléctrico. Bueno, nosotros sacamos un boletín de prensa en vista de que existe el ente fiscalizador en este momento llamado Asamblea, exigiendo a la Contraloría que intervenga ya. Recuerden ustedes que la Contraloría, pues constitucionalmente tiene la facultad de auditar la gestión, ¿sí?, de los empleados públicos y por lo tanto puede allí haber, y de ley debe haber responsabilidades civiles, administrativas y penales. Y adicionalmente la nueva Asamblea, entre una de las cosas que tendrá que atender es obviamente dentro del campo de la fiscalización, fiscalizar definitivamente este atropello adicional que se ha cometido contra el pueblo ecuatoriano. Alfredo, estamos prácticamente en una época preelectoral porque el nuevo gobierno durará muy poco. Ya algunos apuntan a prepararse para las elecciones del 2025. ¿Ustedes al respecto han hecho algún planteamiento al gobierno? Porque podría ser una carta media suicida, darle el respaldo a un gobierno que sin plata y con problemas gravísimos como la inseguridad, como el fenómeno del niño, poco o nada va a poder hacer en beneficio del país. ¿Hasta qué punto ustedes le han puesto condiciones al gobierno entrante? Ninguna condición, Julio. La única condición básica, normal, es que cumpla con lo que ofreció en campaña, que cumpla con su plan de gobierno, que es el que nosotros respaldamos en la segunda vuelta electoral. Sabemos lo difícil que es, sabemos que el tiempo es corto y aquí has dicho algo que es importante sobre el tiempo. Muchos hablan de año y medio y realmente se equivocan. En septiembre del próximo año, todas las organizaciones políticas tenemos la obligación legal de ya seleccionar los candidatos a la presidencia de la República, los candidatos al Parlamento Andino y por supuesto los candidatos a la Asamblea. Y en ese momento ya en las organizaciones políticas ha arrancado el proceso electoral. Y en ese momento ya las organizaciones políticas los convertimos en adversarios electorales, en adversarios políticos, ¿no es cierto? De manera que el presidente debe aprovechar estos prácticamente 9 meses que le quedan antes de que inicie la campaña política, que si bien es cierto se anuncia en febrero, ya se declara en febrero el año electoral de conformidad con la ley, el CNE así lo tiene que hacer. La parte ya básica de la campaña, la parte práctica de la campaña inicia en septiembre, el momento que las organizaciones políticas tenemos ya que proclamar nuestros candidatos para las próximas elecciones. Siempre hay conversaciones entre los directivos previos a estas cosas. ¿Han conversado ustedes de si saldrán con candidato propio o volverán a prestar un nombre como el de Topic? No vamos a salir con un candidato y nosotros creemos que Topic, que fue un excelente candidato con una propuesta de campaña armada entre él y nosotros, por lo tanto un plan de gobierno nuestro, y en ese momento lo convierte pues obviamente no solamente al plan sino también al candidato nuestro. Vamos a tener candidato en el 2025, esa es nuestra iniciativa, ese es nuestro objetivo, e ir a recuperar espacios importantes que los habíamos perdido, pues, y por cierto, ya para nosotros inició este proceso electoral que es fundamental. Abogado Hugo Landívar Orellana, continúe con el diálogo, por favor. Muchas gracias, Julito. ¿Cómo está, abogado Serrano? Una consulta. ¿Cómo van las negociaciones con el señor Topic? Usted lo acaba de nombrar. ¿Él seguirá con el Partido Social Cristiano o no? Ojalá, buenos días, Hugo, siempre un placer saludarlo. Ojalá Jan acepte ser candidato en el 2025, ojalá Jan quiera volver nuevamente
a esta lucha de buscar días mejores para el Ecuador. En el Partido Social Cristiano las puertas siempre estarán abiertas para Jan Topic. Parece interesante lo mencionado. Y en cuanto a la inseguridad, ¿qué llevará bajo el brazo el Partido Social Cristiano a la Asamblea? ¿Qué tema, cómo van qué van a llevar bajo el brazo? Vea, Hugo, ese es un tema básicamente de decisión del Ejecutivo. Liderazgo, recursos económicos, la mano de hierro, la mano dura contra la delincuencia, eso no está en manos de la Asamblea, está en manos del presidente de la República. ¿Qué podemos hacer de la Asamblea? Respaldarlo políticamente al presidente de la República para que la delincuencia entienda que esta no es una pelea solamente del presidente de la República, es una pelea del Estado ecuatoriano contra la delincuencia. Eso es lo que podemos hacer con la Asamblea. Recuerden ustedes que en el periodo pasado, o este que está terminando, el señor Lasso, se aprobaron 9 leyes para el tema de la seguridad. El señor Lasso no puso en práctica ninguna. Está en trámite ya para segundo debate, recuerde usted la enmienda constitucional, que ya pasó el primer debate, para que las Fuerzas Armadas salgan también a hacer los patrullajes sin necesidad de la declaratoria del estado de excepción. Ese tema, por ejemplo, ya la Asamblea lo podría tratar en segundo debate y debería ir a la consulta popular. Supongo que a esa consulta popular es la que se refiere el presidente en tema de seguridad, porque es un tema que está pendiente todavía, y en esa consulta debo entender, porque nosotros no conocemos los detalles, que el presidente le agregará otros temas adicionales a esa consulta que está obligado a hacerse, ya que es parte de una enmienda constitucional que está en trámite. Así es. Usted ha nombrado la consulta popular. ¿Piensa que el presidente electo ya debería ponerle al público por lo menos 10 preguntas o 15 o 20 para poner a los medios a conversar sobre esto? Y de la opinión que se debería tener ya cuando él llegue al poder el 15 o 20 de noviembre, ya la ciudadanía conozca más o menos cuáles van a ser las preguntas. ¿Está usted de acuerdo o hay que esperar? No, yo sí creo que ya debieron habernos dicho definitivamente al menos los temas, porque ahí recuerde usted que, y esto más bien lo digo por las entrevistas de la señora vicepresidenta electa, que ha hablado que van a reformar leyes con consulta popular. Usted sabe que constitucionalmente no se puede reformar leyes vía consulta popular. Solamente se puede ir a consultarle al pueblo sobre leyes una vez que hayan sido negadas por la Asamblea. De manera de que habrá que pasar ese filtro de Asamblea. El presidente nos ha hablado de leyes económicas, de materia tributaria, de materia de seguridad. Habrá que, insisto, deberíamos tener más información. Lo que sí nosotros defendemos, lo hemos hecho ayer, lo hacemos hoy, lo haremos mañana, el derecho constitucional que tiene el pueblo ecuatoriano a ser consultado. Y también, pues, el derecho que tiene el presidente de la República a consultarlo. Ahora bien, aquí es cuando una consulta puede tener un éxito, puede fracasar. Si usted pregunta tonterías, definitivamente el pueblo también pues da una respuesta como la que se merece. Y eso le sucedió a Lasso con su consulta popular. De manera de que ojalá el presidente de la República le pregunte al pueblo temas que realmente interesen al pueblo y que vayan a aplicarse en este poco tiempo que tiene para gobernar el país. ¿Usted cree que se debe volver a preguntar sobre la extradición? Yo no veo por ningún lado que diga que no se pueda volver a hacer una pregunta en ese sentido. ¿Cuál es su opinión? No hay prohibición para hacerlo. Eso lo tendrá. Esa es una reforma constitucional. El camino está marcado de manera que se lo puede volver a consultar. En ese aspecto no tengo más información, sino por ahora defender los conceptos de que el pueblo siempre debe ser consultado. ¿Y los 100 días estaría bien? Vamos a cerrar. Bueno, yo creo que debería hacerlo antes. Una consulta popular, querido Hugo, desde el momento que se la anuncia hasta que usted tenga ya los resultados finales son 6 meses. Correcto. Cuidado, o sea, este tema no es así de rápido. Es decir, ese tema ya debió incluso ser anunciado, ya debió incluso el decreto ejecutivo para mandar la consulta solamente debería esperarse el día de la posesión para firmar el decreto y mandar a enviarlo, pero ponernos a hablar a todos, a hacer las preguntas, ¿no? Así es, poner a debatir. El pueblo obviamente debe debatir estos temas y este era un tiempo propicio para debatir este tema. Esperamos que pronto el presidente nos haga conocer detalles de lo que será esta consulta popular que fue parte de la campaña y que continuó luego anunciándose de que va a haber consulta, va a haber consulta. ¿De qué temas? No lo sabemos. Así es, muchas gracias. Las 9 de la mañana, 48 minutos. 9 de la mañana, 48 minutos. Radio Atalaya es su programa de opinión política, punto de vista. Estamos dialogando con
el presidente del Partido Social Cristiano, el abogado e ingeniero Alfredo Serrano Valladares, las preguntas del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Ingeniero, adelante. Muy buenos días al ingeniero y abogado Alfredo Serrano, presidente del Partido Social Cristiano. No nos podemos ver ahorita, porque los problemas de los apagones hacen que tengamos que estar por esta otra vía, apreciado Alfredo. Y yo le pregunto de entrada el siguiente tema. Usted decía que será candidato a la presidencia de la Asamblea el ingeniero Henry Kronfle, pero yo entiendo que Henry estuvo con un problema de salud en el periodo anterior. Me contó hace unos meses que conversé con él que ya estaba superado, y entonces quería saber si en este periodo sí puede ir, ya superado ese problema de salud, a estar en Quito, en el caso de que sea electo presidente de la Asamblea o ya como legislador, igual electo como primero en la lista nacional del PCC. Andrés, buenos días, gracias por la invitación y por cierto, siempre es un placer saludar y compartir micrófono. Bueno, Henry Kronfle, como consecuencia del COVID, tuvo un problema con su corazón y eso le impidió volver a la Asamblea por mucho tiempo. A Dios gracias, logró superar ese problema y por eso fue candidato, porque logró superar el problema, fue candidato. Y ahora obviamente está resuelto ese problema y por eso es que está en condiciones, no solamente de haber sido candidato, sino de dirigir la Asamblea Nacional. Ese problema ha quedado resuelto y pues esperamos pues que la Asamblea vuelva a ser conducida como en sus buenos tiempos por gente realmente preparada, con experiencia y capacidad. Las 9 de la mañana con 50 minutos. Alfredo, y en lo que tiene que ver a las conversaciones, como bien les preguntaba Julio, Alcides y también Hugo, ustedes dijeron, bueno, vamos a conversar con todos, pero en esto también fueron enfáticos, en el sentido de que el bloque de gobierno, es decir, el ADN, que obviamente su líder es el presidente de la República, Daniel Noboa, pues sea el que marque esos diálogos. Entonces, ¿ya se han sentado o no se han sentado todavía a conversar? Sí, obviamente los diálogos se han iniciado ya desde apenas terminó la segunda vuelta, pero claro, es el presidente quien tiene que definir qué mayoría quiere que la respalde sus iniciativas que tendrá principalmente en materia económica, que es la que he escuchado que mandarán un proyecto por mes, y es el presidente de la República, insisto, finalmente el que tomará esas decisiones. Nosotros somos su aliado en el Parlamento, nosotros somos su aliado en las leyes que va a mandar, no estamos en el Ejecutivo, esa no es nuestra atribución y por lo tanto respetaremos las decisiones que adopte el presidente de la República. Decisión nuestra es no hacer una mayoría, no hacer una alianza política con la Revolución Ciudadana. Está claro, las 9 con 51 minutos, estamos hablando con el presidente nacional del Partido Social Cristiano, el abogado e ingeniero, como nos dijo Alfredo Serrano, desde la capital de la República. Le pedimos que nos espere un momentito, Alfredo, y volvemos, porque hoy obviamente, no solo con el asunto de los apagones, sino que con el asunto también de que se está elevando en Guayaquil, por lo menos, el transporte urbano a 40 centavos, una medida de hecho unilateral, pongámoslo así, de la FETUC, ha habido desde muy temprano harta información al respecto, tanto de los apagones como de el tema del transporte urbano. Así que vamos a hacer una breve pausa, le pedimos que nos tenga unos minutos de paciencia y regresamos con esta muy importante entrevista. Ya regresamos en un momento en el sistema de emisoras Atalaya. Por supuesto, ¿qué le parece si mientras tanto, don Hugo, le invitamos al abogado Alfredo Serrano una tacita de café Conquistador? Por supuesto, cuando venga aquí a cabina le regalamos un kit de café Conquistador al abogado ingeniero Serrano. Les tomo la palabra.
y Claro, completo en Café Conquistador. claro, con un vasito Entonces, y la a don respectiva. Alfredo. Vamos a la pausa y regresamos. Transmitiendo su programa de opinión política Punto de Vista. Estamos entrevistando al presidente del Partido Social Cristiano, el abogado e ingeniero Alfredo Serrano Valladares. Le queremos preguntar dos cosas, Alfredo. Este asunto del asambleísta electo, ¿no? De Construye, Patricio Carrillo, que al parecer la Revolución Ciudadana ha anunciado que le va a obstaculizar la posesión, porque él ya está nombrado pues, por el pueblo, etcétera, etcétera. Y el otro tema es sobre la probabilidad de que también sean llamados a juicio político los miembros del Consejo Directivo del IES. Esos dos temas, Alfredo, por favor. A ver, en el tema del asambleísta electo Carrillo, pues, insisto, tendrá que tomar una decisión el Consejo Administrativo de la legislatura. Lo lógico sería que en la sesión inaugural, obviamente, pueda intervenir su alterna hasta que el Consejo Administrativo de la legislatura adopte una decisión. En el tema del Consejo del IES, nosotros no compartimos esa enmienda constitucional para someterlos a juicio político. Nosotros creemos que hay que cambiar la estructura del IES. Ya no deben estar allí en el IES los empleadores y por supuesto tampoco el gobierno. El IES pertenece a los afiliados, el IES pertenece a los trabajadores de este país. El IES debe cambiar su forma de estructura. El IES no puede seguir siendo manejado por el gobierno de turno que lo convierte en caja chica, y también están ahí los empleadores que son uno de los grandes deudores del IES. De manera que hay que cambiar esa estructura y para eso habrá que hacer un cambio legal para que comience a funcionar como una verdadera empresa donde se seleccione con empresas internacionales de reconocida trayectoria quién debería ser, por ejemplo, el director del IES. Gente con experiencia, gente con un currículum que le permita realmente técnicamente sacar adelante esta institución y no como lamentablemente ahora se lo hace políticamente. De manera que esa enmienda que ha sido presentada a la Corte Constitucional, en su momento la Corte tendrá que pronunciarse y sobre esa base, pues, la Asamblea tomará una decisión que, insisto, creemos nosotros obviamente que amerita más bien cambiar la estructura del IES. 10 de la mañana, 3 minutos. La entrevista continúa con mi compañero Julio Ayala Serra. Adelante, Julio. Gracias, Alcides. Alfredo, plenamente de acuerdo con esa postura del Partido Social Cristiano en relación al IES. Pero dígame una cosa, ¿qué pasa con don Jaime Nebot, líder indiscutido del Partido Social Cristiano? Ya definitivamente no va a participar en ninguna elección, ya se queda relegado solamente a ser el patriarca y nada más. Julio, lo dijo Jaime hace tiempo ya, esto fue exactamente en el 2020, ¿sí? Que él se retiraba de la vida electoral del partido, no de la vida política. Él está activo, obviamente, él no será candidato, él no ocupará cargo público alguno, de manera que en esa posición él se mantiene, obviamente está activamente trabajando con nosotros, con la bancada, con la directiva. Es un permanente elemento de consulta y de involucramiento en las decisiones del partido por parte de Jaime, pero él no será ni candidato ni tampoco será funcionario público. Qué pena, porque el país necesita de hombres de esa talla de verdaderos líderes, hombres con visión y hombres comprobados en su accionar, ¿no? Es una pena porque realmente en esta época de crisis donde tanto faltan los valores, dejar a un lado o quedarse a un lado, Jaime, resulta realmente penoso para el país. Muchas gracias. El abogado Hugo Landívar Orellana continúa con el diálogo. Sí, muchas gracias, Julito. Ingeniero, ¿cómo van esas, ingeniero y abogado, cómo van esas negociaciones para que se postule a Henry Kronfli y a las demás personas y dignidades en las diferentes comisiones en la próxima asamblea, abogado Serrano? Bueno, van avanzando. Henry ha abierto el abanico de conversar con todos porque, insisto, más allá de la presidencia de Henry, que es importante, no es lo que motiva el querer catar la presidencia de la Asamblea. Lo que motiva es obviamente poner en el orden del día leyes que son de trascendental importancia para el país. Yo creo que ya en la Asamblea no se puede estar tramitando pues
la celebración declarar los días del día del pan Del del pan de bizcocho. yuca o del encebollado. Es decir, la Asamblea hoy más que nunca necesita hacer cosas de trascendental importancia para el país. Y para eso usted lo puede conseguir siempre y cuando tenga también al frente una persona que logre su objetivo y siempre y cuando haya una agenda marcada, siempre y cuando haya un proyecto, un norte por parte de la Asamblea. Y eso es obviamente, en esas son las conversaciones que está Henry. Nosotros el día de mañana, que nos reunimos recién, pues para tramitar internamente las aspiraciones que tienen los asambleístas y que constitucionalmente están obligados a ser parte de una comisión, ¿no? Entonces tenemos que ponernos de acuerdo internamente los 18 legisladores, hay que elegir y hay que designar ya también a quién va a ser el jefe de la bancada legislativa, hay que designar a la persona que de ley nos tiene que ir al Consejo Administrativo de la Legislatura. Acuérdense que nosotros somos 18 legisladores y por lo tanto debemos estar en el Consejo Administrativo de la Legislatura, ya que constitucionalmente así lo dispone la norma, no lo que hizo Guillermo Lasso al iniciar pues su periodo, que lo primero que hizo fue apartar al Partido Social Cristiano, que llegó también con 18 legisladores, y el que llegó con 12 puso 2 vocales en el Consejo Administrativo de la Legislatura, quitándole el derecho constitucional al Partido Social Cristiano. Correcto. Y también, por ejemplo, analizar el Tratado de Libre Comercio con China, que ya está en manos va a estar en manos de la Asamblea, o sea, ya ha sido enviado a la Corte Constitucional para allá. Sí, son temas importantes. Bueno, la política nuestra siempre ha sido ya conocida. Yo no sé si en eso habrá acuerdo con las otras bancadas. Ese es un tema también que tiene que ver mucho con la ideología de otros partidos políticos, pero al menos hablando por nosotros estaremos siempre de acuerdo pues, en la línea de firmar los tratados de libre comercio que sean necesarios para aumentar nuestras exportaciones, para dinamizar nuestra economía, para lograr que vengan al país, pues obviamente, nuevas inversiones. En esa línea nosotros vamos a seguir actuando. Muchas gracias. Bueno. Las 10 de la mañana, 7 minutos. El ingeniero Andrés Mendoza Paladino. Continúe usted. Ya se quedó sin electricidad. Con 7 minutos. Una última inquietud de mi parte para don Alfredo Serrano. El caso que tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana, Alfredo, fue pues defenestrado por parte de la Corte Constitucional el doctor Allen Berbera, cercano pues al movimiento Revolución Ciudadana. Hoy, ¿cómo están las mayorías en ese Consejo de Participación Ciudadana, en el cual aparentemente ya no es una mayoría permanente del correísmo? Bueno, nosotros no tenemos políticamente nada que ver en ese organismo, en un organismo autónomo. Le he escuchado a la presidenta que ha dicho que ella no se va a manejar con mayorías ni con minorías, sino en base a lo que conviene e interesa al país. Lo único que vemos en los medios de comunicación ahora es que al menos no hay problema en ese organismo. Vemos que sigue avanzando el concurso de Contralor, que ya se va a reiniciar el concurso del Consejo Nacional Electoral. Acuérdate que ahí había que nombrar hace 2 años atrás 2 vocales, 2 consejeros, y ya para este año había que nombrar 3, pero no se han nombrado ni los 2 ni los 3. De manera que ahí están bastante retrasados y en esa línea pues nosotros nos mantenemos al margen definitivamente de lo que sucede en esa institución, que hay que respetar las decisiones que adopte siempre y cuando obviamente estén enmarcados dentro de la Constitución y la ley. ¿Y el PCC tiene representación en el Consejo de Participación Ciudadana o cómo están? No, nosotros ningún partido debería tener representación. Nosotros lo que hicimos en su momento fue apoyar a 9 personas que vinieron organizaciones de la sociedad civil a proponernos nombres, las pusimos a consideración de nuestro electorado, de nuestros militantes, porque los simpatizantes no, de nuestros militantes. Dijimos, esto nos ha presentado la sociedad civil de organizaciones de derechos humanos principalmente. AER también tuvo la gentileza de proponernos nombres y simplemente les dijimos a nuestros gentes, miren, esto ha sido puesto en manos del partido y se los transmitimos. De allí a tener representación, no tenemos representación en el Consejo de Participación. Perfecto, gracias Alfredo por el tiempo. Sé que está ocupado y que además de las labores diarias todos estamos complicados con estos apagones que nos tienen cabezones y con muchos problemas de comunicación, de
tránsito, etcétera, etcétera. Así que tengan muy buen día. Gracias, queridos amigos. Un saludo, un abrazo a la distancia. Que tengan un buen día y ojalá superemos pronto estos apagones que definitivamente está torturando al pueblo ecuatoriano. Buen día. Totalmente. Gracias, buen día.